Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre reclutamiento 2.0 de Social Media Note. Soy Dani Martos, especialista en reclutamiento 2.0. Os recuerdo que a partir de ahora podéis seguir a través de Twitter todos estos vídeos a través del hashtag SMN Reclutamiento, es decir, una vez estéis mirando este webinar o cuando terminéis, podéis hacer preguntas, podéis generar discusión a través de Twitter siguiendo el hashtag SMN Reclutamiento. Del mismo modo, os animo a que me sigáis a través de esta red social o que conectéis conmigo en LinkedIn. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre reclutar geográficamente, es decir, cómo reclutar según la localización geográfica de los potenciales candidatos o candidatas. Muchas veces tenemos que mirar o tenemos que buscar el talento fuera de España, ¿no? Lo que yo siempre aconsejo es empezar desde el sitio donde estamos, ya sea Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, empezar desde esa localización y a partir de ahí ir abriendo, es decir, empezaríamos por ejemplo por Madrid, de Madrid a España, de España pasaríamos a Europa y así iríamos haciendo más grande nuestra búsqueda. Lo que pasa que una vez salimos de nuestro territorio, de nuestra zona de confort geográfica, muchas veces ya nos perdemos un poco más o no sabemos bien cómo podemos mirar por las personas que residen en esos países, ¿no? Pues en este vídeo vamos a tratar ese tema y lo vamos a hacer de dos formas. La primera va a ser mediante los subdominios de LinkedIn. Vamos a analizar cómo son las URLs de LinkedIn y vamos a ver cómo jugando con los subdominios podemos llegar a ciertos perfiles que se encuentran en ciertas localizaciones geográficas. En segundo lugar, vamos a utilizar Google Maps para ver qué áreas o qué ciudades se encuentran dentro de una misma área y cómo podemos hacer, digamos, un acercamiento a cierta región mediante Google Maps y luego aplicarlo pues a consultas de búsqueda tipo booleana o cómo podemos aplicarlo directamente a los filtros de LinkedIn. Así pues, empecemos. Si analizamos las URL de LinkedIn, nos daremos cuenta que estas contienen un elemento que es el subdominio. Lo voy a explicar desde el principio. Si miramos, por ejemplo, cuál es mi URL de mi perfil en LinkedIn, veremos que empieza con http y antes de linkedin.com vemos un elemento que es ES. Eso significa que yo, como actualmente resido en España, mi perfil se encuentra dentro de los subdominios que pertenecen a este país. Lo mismo, si hacéis la comprobación, veréis que sucede pues, con los perfiles que están en Italia, que delante de la palabra o del dominio linkedin.com tendrán IT, lo mismo pasará con Dinamarca, que tendrán DK, lo mismo pasará con Alemania y así sucesivamente con cada uno de los países, exceptuando Estados Unidos, que es el único que no tiene un subdominio, es decir, todos los perfiles van a linkedin.com. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite que cuando busquemos desde fuera de LinkedIn, como veremos luego en un ejemplo, podemos filtrar por perfiles que se encuentran en un país concreto. ¿Esto para qué puede ser útil? Pues por ejemplo puede ser útil si estamos buscando personas que son de un país X, por ejemplo España, y que residen en otro. Esto nos puede ser útil para ir a esas personas que residen fuera de España y ofrecerles, por ejemplo, empleos en España, ya que estas personas pueden ser mucho más propensas a volver a su país, ¿no? Esto sería una primera idea. Por lo tanto, es un primer acercamiento a lo que podría ser el reclutamiento por localización geográfica. Fijarnos cuál es el subdominio de cada perfil y a partir de aquí poder hacer búsquedas, poder hacer filtrados por país. Como es prácticamente imposible saber cuáles son los subdominios que pertenecen a cada país, veréis que a través de Google o a través, por ejemplo, de la Wikipedia, podéis encontrar listados completos ordenados alfabéticamente por países y podemos ver pues, que Andorra tiene AD, y luego vamos bajando, España tiene S, en Dinamarca DK, como he comentado anteriormente, y así hasta que llegamos hasta el final de la lista, es decir, que cada uno de los países sale listado
y podemos saber fácilmente cuál es este subdominio. Por lo tanto, un recurso muy fácil para saberlo es directamente en Google buscar listado de subdominios en Internet, o en la Wikipedia buscar el mismo término, sería listado de subdominios, y veréis cómo obtendréis fácilmente una lista de cada una de las abreviaturas que hay para cada país a modo de subdominio. La segunda forma que tenemos de reclutar geográficamente es a través de la construcción de funciones booleanas de búsqueda donde se incluyan elementos geográficos. Es decir, si estamos reclutando en España, podemos añadir las principales capitales, como podrían ser Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Cuando estamos reclutando en Italia podemos incluir Roma, podemos incluir Milán, Florencia y así sucesivamente por cada uno de los países donde estamos haciendo nuestra investigación de potenciales candidatos. Lo que pasa es que muchas veces salimos de nuestra zona de confort geográfico y es difícil recordar de memoria cuáles son estas capitales principales, o incluso tenemos un desconocimiento de cuáles son las principales regiones de cada país. Por eso tenemos a nuestro alcance una herramienta gratuita como es Google Maps, que además utilizamos casi diariamente muchos de nosotros, y que nos permite hacer este acercamiento a aquellas zonas donde queremos reclutar o donde queremos ver qué candidatos pueden haber, ¿no? Entonces, a partir de aquí, luego en el ejemplo os enseñaré cómo a través de, repito, Google Maps podemos ver cuáles son las principales capitales y cuáles son esas ciudades más pequeñas o esas regiones que están cerca del sitio donde queremos reclutar y que también nos pueden servir para buscar. Esos nombres de ciudades, esos nombres de región, los podremos añadir tanto a nuestras funciones de búsqueda como a los filtros de LinkedIn. Como digo, luego veremos un ejemplo donde podemos ver cómo se usa de forma práctica esta herramienta. Os recuerdo muy rápidamente lo que vamos a ver en estos ejemplos prácticos. 1. Cómo analizar las URL de LinkedIn y cómo mirar cuáles son sus subdominios y a partir de aquí acotar perfiles por localización geográfica. Y 2. Cómo utilizar Google Maps para hacer también este acercamiento y poder reclutar o poder ver perfiles acotados por una localización geográfica específica. Si analizamos los perfiles de LinkedIn, por ejemplo en pantalla tenemos el mío propio, veis cómo aquí tenemos una URL. Esta URL es única para cada perfil, para cada persona, y podemos identificar cómo hay, como hemos comentado anteriormente, este elemento de aquí. Esto es el subdominio, es decir, dentro del dominio linkedin.com hay un subdominio que es ES. Este subdominio identifica que yo ahora mismo estoy en España. Es un perfil que está clasificado dentro de aquellos que se encuentran dentro de España. Como otro ejemplo, podemos ver cómo esta persona que es extranjera, por lo menos tiene un nombre extranjero y parece ser de fuera, de hecho parece ser escocés, al encontrarse en España, en este caso en un sitio de la Comunidad Valenciana, su URL también contiene el elemento correspondiente al subdominio ES. Por lo tanto, todos los perfiles que se encuentran en España tienen este elemento. Para hacerlo aún mucho más visible, si vamos a un perfil de alguien que no es irlandés, pero en este caso está viviendo en Irlanda, como vemos aquí en la parte que está coloreada en azul, esta persona tiene el subdominio IE, que pertenece a los subdominios de las webs que están hospedadas en Irlanda. Por tanto, con todo esto, si estamos trabajando sobre una función de búsqueda y queremos hacer una búsqueda en LinkedIn desde fuera del propio LinkedIn, como hemos hecho en otros vídeos, queremos hacer lo que se conoce como X-Ray, podemos filtrar aquellos perfiles que se encuentran en un país concreto a través de los subdominios. Por lo tanto, si yo por ejemplo hiciera una búsqueda como la que tenemos aquí, es decir, un ingeniero de automoción o de aviación, para hacer un ejemplo muy básico,
y voy a Google y hacemos esta búsqueda, y para que nos busque solo en LinkedIn le ponemos la palabra, le ponemos el modificador site, aquí vemos cómo los diferentes perfiles que nos aparecen están todos mezclados, ¿no? Aquí hay una persona que está en Irlanda, aquí hay una persona que está en China, aquí hay una persona que está en Estados Unidos, y así sucesivamente con varios perfiles. Por tanto, si lo que queremos buscar es en España, tendremos que añadir el subdominio ES delante. De este modo, como os dais cuenta, todos los perfiles que aparecen ahora en la página de resultados pertenecen a perfiles que se encuentran en España, y salta a la vista pues por los nombres, ¿no? María del Pilar Díez, Ignacio Lanao, etcétera, etcétera. Todo esto son personas que se encuentran en España, sean digamos extranjeros residiendo en España o no. Como he comentado también anteriormente, a través de la Wikipedia, por ejemplo, podemos encontrar un listado de lo que se denominan dominios de nivel superior geográfico. Entonces aquí podemos acceder a toda una lista de subdominios, o podemos ver cuáles son, digamos, la extensión que tendremos que entrar para cada uno de los países. Por ejemplo, para Bélgica será BE, para Bolivia será BO, para Chile será CL, y así a lo largo de toda la lista hasta llegar hasta el último país, que sería en este caso Zimbabue, que sería ZW. En el caso del reclutamiento geográfico a través de Google Maps, pongamos por caso que queremos hacer una búsqueda de perfiles cerca de Múnich. En este caso ya vemos aquí que realmente se escribe München, y a partir de aquí vemos que alrededor de esta ciudad de Múnich hay varias ciudades que también son importantes y que seguro que también aparecen en LinkedIn, o que podemos hacer búsquedas a través de nuestras funciones booleanas. Por lo tanto, aquí podemos incluir estas ciudades que estamos encontrando, y gracias a esto podremos acercarnos a las personas que se encuentran ya sea en Múnich o cerca de esta misma región. Aquí añadiremos, siguiendo el ejemplo anterior, el subdominio que pertenece a los perfiles que están en Alemania, y gracias a esto ya tendremos una búsqueda acotada a esta área que copiaremos y pegaremos en nuestro navegador, y así podremos encontrar los perfiles que se encuentran en este área, como es este caso, ¿no? Tenemos varios nombres que aparecen en nuestro resultado, y como podemos ver se encuentran todos localizados dentro de las ciudades por las cuales queremos encontrar perfiles. Esto también nos puede servir a nivel de LinkedIn, es decir, aquí podemos ir a añadir localización, y además de Múnich también podemos añadir las otras localizaciones que hemos ido encontrando en Google Maps, como podría ser esta. O, por ejemplo, podría ser la otra que hemos encontrado más abajo, por la cual también podemos encontrar perfiles. Esto nos permitirá que, además de encontrar aquellas personas que se encuentren, digamos, en la capital, también poder buscar esas personas que se encuentran cerca de ese área y que probablemente pudieran aceptar potencialmente un trabajo allí, porque se encuentran cerca de esa ciudad y por lo tanto se podrían desplazar. Como habéis visto en este vídeo,
reclutar geográficamente requiere de una pizca de análisis y otra de creatividad. Espero que haya sido de vuestro interés y que lo compartáis, como siempre, entre aquellas personas que consideréis que también pueden estar interesadas en reclutar geográficamente, en encontrar perfiles que se encuentran en una área específica. Os animo a que, de nuevo, dejéis vuestros comentarios en la parte de aquí abajo y que sigáis la conversación que se vaya generando en Twitter a través del hashtag SMNReclutamiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.